Este es uno de los momentos que más me marcaron en toda mi vida como jugador. Antes de hablar de Oblivion Remaster, debemos de entender qué supuso la obra de Bethesda para el gran grueso de jugadores hace ya 20 años, sobre todo al ser su primera incursión en consolas, dado que su trayectoria hasta entonces había estado muy marcada en PC, y lo más parecido a su obra más ambiciosa hasta el año 2016 fue The Elder Scrolls Morrowind. Oblivion nacía en un punto clave de transición generacional donde Xbox 360 ya se encontraba en el mercado y PlayStation 3 le quedaban poco menos de 6 meses para ver la luz. La tendencia había girado hasta entonces alrededor de aventuras y su visión estaba enfocada en los shooters. Lo más ambicioso en mundos abiertos estaba bien representado por Grand Theft Auto de Rockstar, pero no existía un concepto general que definiera los open world. Los que vivimos el lanzamiento de Oblivion fuimos unos privilegiados que pudimos otear el futuro venidero. El título de Bethesda venía a asentar unas bases que luego muchos estudios utilizarían para desarrollar sus propios títulos, y aunque no fue hasta el lanzamiento de Skyrim que este género se popularizó, fue con Oblivion donde vimos ese cambio revolucionario que, para bien o para mal, estableció el canon de lo que debía poseer un juego de mundo abierto. De todas formas, Oblivion no solo es un open world, también es un RPG que conserva bastantes elementos clásicos de los juegos de antaño, algo que hoy podría considerarse incluso antinatural, pero que sin duda muchos echamos de menos. Cabe señalar que no era un juego absento de fallos, siendo los bugs lo que peor tenía, y que también tiene el remaster, valga la redundancia, y que empañaba un poco la experiencia e incluso podía llegar a romper la propia partida. Pero entremos en materia. ¿Para quién ha sido desarrollado el remaster de Oblivion? Esta es una pregunta bastante legítima que no he parado de hacerme mientras jugaba a la versión remasterizada, y esto en parte porque Oblivion es un título que reúne los componentes necesarios para hacer un remake. A más ver, es un juego de hace 20 años, que a día de hoy se ve bastante añejo comparado con los juegos actuales. A los mandos se siente torpe y lento, y por supuesto es un juego que aún posee muchos fallos. Entonces, ¿por qué Bethesda no ha desarrollado un remake en lugar de darle una vuelta al original y modernizarlo tocando aquello que más necesitaba? No os preocupéis que vamos a darle respuesta a esta pregunta. En cuanto para quién ha sido desarrollado este remaster, si bien para los nostálgicos o bien para los nuevos jugadores, no es tan sencillo de discernir, aunque también vamos a intentar responder a esto último. Para empezar, por si queda algún despistado, hablemos un poco de qué tipo de juego es Oblivion. Estamos ante un RPG de acción de mundo abierto, uno de los primeros de hecho, en primera persona y en tercera, aunque en el original era un horror esta opción, que en este remaster ha sido corregida, donde podemos ir subiendo de nivel, en este caso en base a las acciones, o dicho de otro modo, cuanto más hagamos algo más subiremos ese parámetro, incluso podemos andar o correr en el caso de este remaster, ya que en el original no se podía, más deprisa subimos el atletismo o saltar más alto con acrobacia, cuanto más hagamos algo mejores seremos en ese aspecto. La historia nos lleva a conocer una trama oculta que implica un culto llamado Amanecer Mítico que pretende abrir portales al mundo demoníaco de Oblivion y con ello una invasión de dichos seres sobre Cyrodiil, lugar donde gobierna el emperador Uriel VII, uno de los últimos descendientes de los Sangre de Dragón. El título cuenta con una trama de misiones principales y 4 grevis, 6 si contamos el Coliseo y la expansión, que en este remaster viene por defecto, y luego muchísimas misiones secundarias, algunas con más calidad que otras. Podemos equiparnos con un gran arsenal, ya sean armas a melee, magias, bastones o arcos. Podemos luchar a una mano, a 2 manos, con un escudo, con armas colosales o armas blancas cortas como una daga. Podemos conversar con cualquiera de los habitantes de Cyrodiil, la provincia principal de Tamriel y la protagonista de este juego, y visitar todos los asentamientos, que son bastante emblemáticos, como Bruma, Anvil o la propia ciudad imperial, que se encuentra en el centro del mapa. Podemos entrar en todas las casas del juego, establecimientos, tiendas, herrerías o posadas y comerciar, y podemos explorar el vasto mundo del juego, lleno de secretos, enemigos de todas clases de origen salvaje o mágico, entrar en cientos de mazmorras, visitar decenas de ubicaciones y descubrir un lore vastísimo, en lo que es uno de los juegos con más información sobre su mundo que existe. Podemos jugar en sigilo y matar desde las sombras, ser ladrones, magos, guerreros mixtos o directamente berserkers.
Podemos invocar a una gran diversidad de criaturas y encantar nuestro equipo, así como equipar toda clase de armaduras, ya sean ligeras o pesadas. Podemos estudiar hechicería, crear pociones e incluso una de las cosas que más me gusta y que la mente no podrá encontrar en su sucesor, crear y personalizar una magia. Las magias en sí son un mundo, porque con ellas podemos realizar casi cualquier cosa, desde robar a distancia, crear luz para ver en la oscuridad, crear debilidades, hacernos invisibles a los ojos de los demás, hechizos ofensivos compuestos por fuego, rayo o hielo, invocar a armas y armaduras, cautivar a la gente para conseguir cosas de ellos y un sinfín de más. En este sentido es probablemente el juego más completo que conozco en cuanto a la hechicería, y eso viniendo de un juego de hace 20 años habla muy bien de él. Uno de los pecados que comete y que luego se asentó en los subsiguientes juegos del género fue el autonivel, ya que el mundo en general, así como los enemigos, van subiendo de nivel al mismo tiempo que nosotros, y resulta incluso extraño ver a los personajes que encontramos por ahí que se van equipando con armas y armaduras extremadamente extrañas cuando al principio todo Kiski va con poco más que un taparrabos. Asimismo, las recompensas en sí también son algo insulsas, ya que la gran mayoría de equipo es clónico, aunque sí cabe señalar que existe equipo único con propiedades propias, por lo que no es el precursor de esta mecánica que en lo personal tanto detesto. Sí, te miro directamente a ti, Abowet. Sin duda, el premio por explorar es encontrar historias interesantes y misiones peculiares, pero sobre todo subir de nivel, ya que nos permite cambiar nuestra forma de jugar. Eso sí, fue uno de los primeros en permitir ser maestros de todo, algo por lo que ya he manifestado mi rechazo, y que más allá de personalizar la clase al principio y elegir unos parámetros en los que mejoraremos con más ligereza, no hay ningún impedimento para ser experto en cualquier materia, lo que le quita cierto encanto, aunque siendo un juego que puede durar de media 60 o bien 80 horas, pues tampoco me voy a poner quisquilloso, ya que permite experimentar. Oblivion fue un juego muy ambicioso, pero es hijo de su época como ya he dicho. Por lo tanto, con este remaster han intentado pulir algunos aspectos para hacerlo más amigable. Además del aspecto visual, algo de lo que hablaremos después, se han mejorado sustancialmente algunos aspectos del combate, como las animaciones, y aunque siguen resultando algo torpes, no es ni comparable a cómo se sentiría jugar al original hoy. Tanto el sistema de lanzar hechizos, dar golpes y detener las embestidas enemigas han sido revisadas y actualizadas. En conjunto también se ha mejorado la cámara en tercera persona, porque en el original era un dolor de huevos. Por supuesto, al añadir la opción de correr, han corregido el tedio de la exploración por el mundo abierto, ya que se antojaba lenta de narices. Además, ahora ir a caballo funciona, cuando en el original no. Diría incluso que la opción de jugar en tercera persona y correr es la opción óptima. Hay que tener en cuenta el peso del equipo, ya que si vamos con armadura pesada nos moveremos más lentos, y eso también se nota en la propia animación. De hecho, diría que a esto le deberían de haber dado otra vuelta, porque queda chistosa y por momentos parece moverse como el personaje de un juego amateur. También han mejorado el sistema de sigilo y ahora se asemeja más a lo visto en Skyrim, con el típico ojo que nos indica hasta qué punto nos están detectando. En el original no existía ninguna indicación, por lo que resultaba bastante confuso. También se han añadido sustanciales mejoras en los menús, así como en el sistema de iconos del mapeado, siendo todo mucho más fácil, con más información útil y poseyendo una navegación bastante más orgánica. Se han añadido numerosos cambios generales como sincronización labial, revisión general de las mazmorras, que han sido diseñadas de cero ya que en el original presentaban todas la misma estructura, rueda de acceso rápido, un nuevo sistema de autoguardado más resolutivo ya que anteriormente podía guardarte en ocasiones extrañas y echar a perder la partida y en general en todo aquello que pudiera sentirse añejo y hacer de la experiencia algo lenta y pesada. Pero no cabe duda de que el mayor cambio viene representado por el aspecto visual y sonoro. Para ello han utilizado el motor gráfico Unreal Engine 5 y aunque en lo personal pienso que se ha perdido algo del color que lo caracterizaba, no cabe duda de que ahora se ve muy bien. Además del impresionante sistema de iluminación, texturas de alta calidad tanto en entornos como en modelaje de personajes, se ha añadido y mejorado el clima dinámico, dando una excelente representación de las tormentas, ya sea con agua en las ciudades o nieve en las zonas más elevadas del mapa, los nuevos amaneceres o las puestas de sol más bellas, dejando estampas increíbles. En entornos abiertos la vegetación gana en intensidad y viveza, así como realismo del agua.
En entornos cerrados salen a relucir los sombreados y efectos como el fuego y los reflejos. Además, por fin podemos jugar en consolas a 60 cuadros por segundo, ya que el original funcionaba a pedales e incluso se trababa a menudo, resultando en una experiencia bastante frustrante. En cuanto al sonido, se han añadido efectos de eco, el sonido ambiental ha sido potenciado como el de insectos o pájaros o el viento y un largo etcétera. Vale, todo esto está muy bien, pero ¿qué puede ofrecer este remaster a los viejos jugadores y sobre todo a los nuevos? ¿Para quién está orientado exactamente? He aquí la cuestión de por qué he querido hacer este vídeo. Hay que tener en cuenta que aunque el título ha sido revisado en gran medida, sigue siendo el mismo juego que se publicó en el año 2006 y por lo tanto a los mandos se siente un juego bastante añejo. Por otro lado, algunas mecánicas RPG siguen perteneciendo a un tiempo que ya fue, y a los más nuevos esto les puede resultar tedioso, mientras que a los veteranos sin duda será un aspecto que les encante. Por ejemplo, en algunas misiones no tendremos más indicaciones que las notas recogidas en nuestro diario, o bien debiendo incluso leer algún libro que habremos recogido previamente. Por lo tanto, en este sentido es bastante tradicionalista, y eso puede llegar a frustrar a los que no están acostumbrados al viejo sistema. Luego, el control está lejos de ser moderno, incluso con las mejoras incluidas en el remaster. Si tenemos en cuenta juegos recientes como Abowed, que por mucho que deteste su sistema de progreso y el famoso loteo basado en colores y una exploración enfocada en la recompensa vacía, sí posee un sistema de combate que deja al de Oblivion a la altura del betún, ya que este último aún conserva gran parte del original, con un ritmo lento y pausado, aun cuando posee bastante más opciones en términos de posibilidad, ya sea a través de sus magias, variedad de armas e incluso personalización. Luego hay que tener en cuenta que en aquella época aún no se había estandarizado el sistema de elecciones y por lo tanto apenas podemos elegir diálogos importantes y todo está bastante guionizado, dando pocas posibilidades a la hora de tomar decisiones. Oblivion pues es un juego más enfocado a satisfacer a viejos y nostálgicos jugadores que a nuevos, los cuales probablemente si están muy habituados a los juegos modernos les resultará una experiencia algo conservadora y puede incluso que frustrante, todo esto al no estar acostumbrados a un sistema obtuso y ambiguo en algunos ámbitos. Aún así no podemos obviar su gran ambición, la cual hoy sigue siendo desmesurada. Así pues, a la pregunta de por qué no se ha desarrollado un remake en toda regla, la respuesta es más que evidente si prestamos atención a algunos factores fundamentales que lo componen. Para empezar, la recreación de su propio mundo, en el que podemos entrar en todas las casas, mirar dentro de todos los cajones, armarios, cofres, arcones o incluso inventarios internos de los propios personajes. El título contiene montañas de objetos que, a todas luces, no sirven para nada, como comida básica, utensilios como tenazas o martillos, ropa de toda clase que además nos podemos poner, además de todo tipo de objetos corrientes, y todos ellos se pueden manipular, ya sea guardándolos en nuestro propio inventario o sencillamente moviéndolos, todo esto para recrear una sensación de realismo y contundencia. Luego los propios personajes, cientos de ellos, cada uno con una rutina propia, los cuales se van moviendo por los escenarios, poseen su propia casa y llaves, y puedes verlos cómo se trasladan a una posada, a comer o tomar algo, cómo recogen objetos del suelo si los dejamos tirados por ahí, cómo conversan entre ellos. Es que en este sentido es demencial, y aún hoy sigue sorprendiendo y me deja bastante loco pensar que este título lo pudiera mover una Xbox 360 o una PlayStation 3, y de hecho muchos de los problemas que arrastraba y que aún arrastra, sea dicho de paso, provienen precisamente de esto. Por todo lo dicho, crear un remake sería como intentar desarrollar un juego completamente nuevo, y para eso mejor centrarse en crear la séptima entrega de la franquicia. Es por ello que supongo que Bethesda ha preferido llevar a cabo este remaster de la mano de Virtuos y utilizando un motor gráfico versátil como es el Unreal Engine 5, mientras bajo el capó sigue funcionando el motor original. Oblivion fue y sigue siendo uno de los juegos más vivos jamás creados. En su momento supuso el pistoletazo de salida que marcaría las pautas de toda una generación de juegos de mundo abierto. Para muchos de nosotros supuso una experiencia nunca antes vista, un paso que nos llevó más allá de lo imaginable hasta aquel momento.
Incluso hoy el juego posee algunos elementos que siguen sorprendiendo. Por supuesto, es hijo de la época que lo vio nacer y por lo tanto inevitablemente contiene cosas que hoy ya creemos quedaron atrás, pero sigue poseyendo un encanto que ya quisieran muchos juegos modernos. Volver a la pintoresca Cyrodiil ha sido un regalo para mí. Volver a recorrer sus prados y montañas, sus emblemáticos pueblos, hablar con sus personajes, experimentar la increíble trama del gremio de ladrones y de asesinos, y enfrentar a los Dremora en toda su plenitud. Este viaje no ha sido solo a través del remaster, también de unos recuerdos de una época que ya quedó atrás, de unos días más brillantes y soleados y unas noches más reconfortantes. Ahora solo me queda una pregunta por hacerte, amigo. ¿Te atreves a viajar al pasado en caso de ser un viejo nostálgico o crearás un nuevo vínculo con un mundo mágico que tanto dio a otros aventureros?